Entonces, con la parte de método de transformada inversa, habíamos visto que podemos generar variables aleatorias tanto discretas como continuas. Para una variable aleatoria discreta, lo que tenía que obtener es que su regla generadora, y para una variable aleatoria continua, tenía que obtener que su función generadora. Pero, ¿qué pasa si no puedo generar con el método de transformada inversa las variables aleatorias con las cuales yo quiero trabajar? Entonces, para esto lo que tendría que hacer es utilizar este otro método, que es el método de convolución. En este método de convolución se puede utilizarla para las variables aleatorias más conocidas, que puede ser para la distribución de Erlang, la distribución normal, binomial y de Poisson. Pueden ser generadas a través de este método. Entonces, ¿cómo voy utilizando cómo utilizo este método de convolución? Por ejemplo, para la distribución de Erlang, entonces la variable aleatoria que voy a generar sigue una distribución de Erlang con una media de 1 sobre lambda. Entonces puede producirse a partir de la generación de ¿qué? De k variables exponenciales con una media de 1 sobre k lambda. Entonces de esa manera podría generar una variable aleatoria que siga una distribución Erlang. Para eso, ¿qué necesito? Su media, que es 1 sobre lambda, y el parámetro k. Y en función de eso va a generar k variables aleatorias que sigan una distribución exponencial, y que aquí en este caso que tenemos la productoria desde que i es igual a 1 hasta k, de 1 menos ri, y sacamos el logaritmo natural. De esa manera se generaban las exponenciales, y multiplicamos por 1 sobre k lambda. Eso es negativo. Entonces aquí, en función de las variables exponenciales, voy a generar una variable aleatoria Erlang. Para la distribución normal, la distribución normal es una distribución continua, y en el método de transformada inversa habíamos visto que para generar variables aleatorias que siguen una distribución o que son continuas, ¿qué debo obtener primeramente? Debo obtener que su función acumulada, es decir, el f mayúscula de esa función. ¿Y cómo obtenía eso? Realizando la integración de la función de densidad. Y una vez que hago eso, debo que igualar a RI y despejar X. De la distribución normal no puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo genero entonces si no puedo hacer ese proceso con la distribución normal? Entonces, puedo utilizar el método de convolución. Entonces, ¿cómo vamos a generar variables aleatorias que sigan una distribución normal? Vamos a generar, en este caso, en función de 12 números pseudoaleatorios. Entonces, la variable aleatoria normal con media mu y desviación estándar sigma puede generarse mediante esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, la variable x es una variable que sigue una distribución normal. Entonces, para una sola necesito que tener 12 números pseudoaleatorios, sumarlos, al resultado le resto 6, a todo esto lo multiplico por la desviación y le sumo la media. Entonces, de esa manera obtengo una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. A ver, veamos un ejemplo de este método de convolución. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Dice, los pesos de los soldados presentan una distribución normal cuya media es 65 kilogramos y la desviación estándar es de 8 kilogramos. Genere 5 variables aleatorias con esta distribución para simular el proceso de pesaje. Entonces se ha ido pesando a los soldados y hemos obtenido que la media es 65 kilos y tienen una desviación de 8 kilogramos. ¿Qué me están pidiendo? Generar 5 variables aleatorias que sigan esta distribución. En este caso, que sigan la distribución normal con una media de 65 y una desviación de 8. Entonces, vamos a utilizar en este caso el método de convolución. Entonces, para esto, ¿qué necesito? Vamos a generar seguramente 12 variables
o 12 números aleatorios por cada soldado. Son 5 procesos de pesaje que debo simular. Entonces, por lo tanto, voy a necesitar 12 por 5 números aleatorios para este ejercicio. Entonces, vamos a ir reemplazando los valores. En este caso, habíamos indicado que para generar una variable aleatoria que sigue una distribución normal, necesito 12 números aleatorios, estos 6 por la desviación más la media. En este caso, la desviación hemos indicado que es de 8 kilos y la media es de 65. Simplemente estamos reemplazando. Entonces, podemos completar en esta tabla. Aquí tenemos para el soldado 1. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo generar 12 números pseudoaleatorios y sumarlos. A ver, hagamos eso. Para esto utilizaré una hoja de cálculo en la cual voy a generar los 12 números pseudoaleatorios. Igual pueden utilizar una calculadora, un generador congruencial lineal o lo que ustedes deseen. En este caso, para generar un número pseudoaleatorio es la función rand para 1. Tengo que generar cuántos. Aquí voy a aprovechar que están numeradas las filas. Entonces, necesito 12. Entonces hasta el 12. Entonces 12 números pseudoaleatorios. Y una vez que tengo esos números, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sumarlos. Dice la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta 12 de los r sub i. Entonces debo sumar estos 12 números pseudoaleatorios. Entonces hacemos la suma de estos 12 elementos. En este caso es 6.86 o 6.9, depende con cuántos decimales quieran trabajar. Entonces ese valor voy a anotar en esa celda. Entonces la siguiente vez que haga algo, ya varía. Por ejemplo, aquí se han cambiado de manera aleatoria los valores. Ahora es en aquí, por ejemplo, 6.19. Y como se está generando una función rand, cada que se hace algo aquí en la hoja de cálculo, se actualiza y va variando estos valores de ahí. Entonces, ahora puede ser 5.72. Es decir, que aquí no tiene que salirles a ustedes el mismo resultado. Va a ir variando. Estamos trabajando con variables aleatorias. No es que todos ustedes tengan que tener lo mismo. Lo importante es que esté claro el proceso que se está realizando. Igual cuando vayan generando variables aleatorias, ya sea con el método de transformada inversa o con este método de convolución, las variables aleatorias que ustedes obtengan no debe ser la misma que la de sus compañeros. Porque si es la misma que la de sus compañeros, seguramente se están copiando, ¿no? No son aleatorias. Ahí cómo pueden coincidir los mismos resultados hasta en los decimales, ¿no? Volveremos al ejercicio. Entonces, de esa manera vamos a ir colocando aquí los valores. Entonces, he agarrado 12 números pseudoaleatorios, he sumado y puede ser 6 punto algo, 5 punto algo, algún valor. Entonces, en este caso, se ha obtenido de esa manera estos 5 valores. Entonces, para el primer valor 6.34, igual como he generado en la hoja de cálculo, los 12 números pseudoaleatorios los he sumado y he obtenido la sumatoria, y era 6 punto algo. Y aquí en este caso es 6.34. Otros 12 números aleatorios los sumo, 4.66. Otros 12 números los sumo, 4.62, así para los 5, porque necesito, me dicen, que simule el proceso de pesaje para 5 soldados. Luego, ¿qué es lo que debo hacer? Debo obtener o hacer la diferencia entre esta sumatoria y 6. Entonces, es decir, restarle 6 a estos valores. 6.34 menos 6, 0.34. 4.36 menos 6, entonces aquí ya es negativo y
vamos a ir trabajando de esa manera para cada uno de estos valores. Entonces, los valores que estoy obteniendo aquí, entonces aquí estamos restando 6.34 menos 6, o lo podemos anotar tal vez para que quede más claro. En esta parte estamos haciendo menos 6 igual 0.34. De esa manera. Entonces, para cada uno, entonces para este otro, lo mismo. Entonces, menos 6 igual, entonces 4.36 menos 6 es igual a menos 1.34. Entonces, de esa manera estamos obteniendo estos valores para cada uno de estos. Entonces, ahora, ¿qué más debo hacer o debo realizar? Tengo que multiplicar eso ¿por qué? Por la media. Entonces, aquí, ¿cuánto era la media? Entonces, en este caso, la media, es decir, mu, que es la media, ¿cuánto era? Era 8, era de 8 kilogramos. No, era de 65, creo, ¿no? Si no, volveremos al enunciado atrás. Sí, 65 es la media y la desviación es de 8. 65 y desviación de 8. Es lo que debo hacer. Entonces, en este caso, la media es de 65 y la desviación era de 8. Entonces, por esos valores voy a calcular. Desviación igual a 8. Eso está en los datos, en el enunciado que tenemos. Entonces, para el primer caso, ¿qué es lo que debo hacer? Dice que la sumatoria de los RIs menos 6, todo esto multiplicado por qué, por la desviación y más la media. Entonces, el primero a qué va a ser igual. Entonces, esto de aquí voy a multiplicar seguramente por 8 y a ese resultado vamos a sumarle cuánto donde está esta media, más 65. Y eso es igual al valor que voy a colocar aquí. Entonces veamos cuánto es. Ahí lo pueden haber calculado ya y vamos a ir anotando. Entonces pueden probar. Entonces aquí este 67 es igual a que, justo lo que estaba anotando aquí en el anterior cuadro había anotado, pero volveré a colocarlo. Esto era por 8, que es la desviación, y a este resultado que tengo aquí le tengo que sumar la media, y eso es igual a 67.72. Ahora, hasta aquí tienen alguna consulta. Proceso de los pesos se está obteniendo de la misma manera para todos los soldados. Es decir, en este caso estoy simulando el peso al primer soldado, todavía su peso tiene 67.72 kilos. El segundo soldado, 54.28 kilos. El siguiente, 54.5 kilos. El siguiente, 69.3 y el último, 58.76. Con esto finalizo. Hasta aquí hay consultas. Como no tienen consultas, entonces vamos a agregar aquí un sexto elemento que va a ser un sexto soldado. Calculen el peso del sexto soldado cada uno. Y yo les voy a consultar cuál es el valor que han obtenido para cada una de estas columnas. En realidad la que necesito es para la segunda columna y para el último, que es el peso. Esos valores, calcúlenlo. Entonces ahí máximo será dos minutos que necesitan para este cálculo. Entonces vayan enviando sus respuestas que han obtenido, la suma y el peso que han obtenido, la sumatoria de los números aleatorios y al final el peso del sexto soldado. Entonces verifiquemos. Por ejemplo, el primero que me envió es, a ver lo que está completo.
Dice sumatoria 5.49. Le colocaré aquí, le sumas 5.49 y tendría que haber sido 5.49. Ahí está bien. Luego restarle 6 y luego multiplicarlo por 8 y restarle 65. Entonces, el peso, que es igual. Esto debería ser igual a ¿qué? Esto menos 6, multiplicarlo por la desviación que es 8 y sumarle 65. 60.92. Y justo eso es lo que he obtenido, sí, 60.92. Está muy bien. Y a ver, veamos de uno más, a ver. 6.27, hay uno de los compañeros me indicó 6.27 y debería haber obtenido un peso de 67.16. 67.16. Sí, parece que están haciendo correctamente. Entonces, antes de pasar, por si acaso, ¿alguien tiene alguna consulta? Bien, entonces aquí hay una consulta que dice, la fórmula es general para cualquier caso. La fórmula para generar con el método de convolución para variables aleatorias que siguen una distribución normal, si es la misma, necesito que generar 12 números aleatorios. Y lo que va a variar en este caso solo son los valores de la media y la desviación de ese variable con la cual voy a trabajar. No siempre va a ser 8 y 65. Eso es lo que va a ser diferente. Pero estas dos primeras columnas que está en esta parte, siempre van a ser las mismas. Entonces, ahora, si necesitaría generar tal vez los tiempos de entrega del repartidor con el cual hemos trabajado en la anterior clase, digamos, del repartidor de Motogo, entonces podría generar con este método esos tiempos de entrega una vez que he determinado que sí se ajustan. Lo que necesito que es el valor de la media y el valor de la desviación. Entonces aquí, con los valores que voy obteniendo, entonces, por ejemplo, aquí alguien obtuvo 5.61 y el peso que ha obtenido había sido 62.28 o 29 le pondremos. Aquí este valor no sé cuánto será, pero este 62.29 es en función de la media y la desviación de esa variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria está representando ¿qué? Los pesos de los soldados. Y puede representar cualquier otra cosa. Y eso está en función de la media y la desviación. ¿Alguna otra consulta? Entonces, continuemos. Con la distribución normal también ya habíamos trabajado. Podemos obtener que variables aleatorias que sigan distribución binomial con el método de transformada inversa y también con el método de convolución. Con el método de convolución, ¿cómo genero variables aleatorias? Una variable aleatoria binomial con parámetro n y p puede ser generada a través de, ¿qué dice? De la suma de n variables aleatorias con distribución de Bernoulli, con un parámetro p. P, que es la probabilidad de ocurrencia del evento. Podría ser, por ejemplo, un evento, lanzamiento de una moneda. ¿Qué opciones tengo? ¿Que salga cara o cruz? Entonces ahorita cada uno de ustedes puede agarrar una moneda y lanzar. No les va a salir a todos lo mismo. A algunos será cara, a otros cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 0.5, es decir, 50%. Y la probabilidad de que no sea cara, 1 menos 0.5, es decir, igual 0.5, que es el 50%. Entonces, eso sería una distribución Bernoulli, una ocurrencia. Pero las binomiales, n eventos en los cuales puede ocurrir o tener esa característica. Es decir, hago 10 lanzamientos de moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 5 caras en esos 10 lanzamientos? Es binomial, estoy agrupándolos y en este caso la probabilidad sigue siendo la misma, que 0.5 de que salga cara, y 1 menos p, que sería no cara, es decir, que no sea cara. Que no cara en realidad le llamamos nosotros cruz, ¿no?
Ahora, ¿cómo genero una variable binomial en este caso? Va a ser igual a ¿qué? A sumar cada una de estas variables que tienen una distribución Bernoulli. Entonces, si son 10 lanzamientos de moneda, tendré que generar 10 variables aleatorias que siguen la distribución Bernoulli y sumarlas. Y de esa manera obtengo que mi variable aleatoria, que va a seguir una distribución binomial con un parámetro n y una probabilidad p. Hicieran 10 lanzamientos de moneda, en este caso n sería 10 y la probabilidad es 0.5. Entonces veamos un ejemplo. Método de convolución, ejemplo. ¿Qué hice? Es una fábrica de pañuelos en la cual se tienen empaquetados en cada paquete 15 elementos, es decir, 15 pañuelos desechables, podríamos decir. Y sabemos que el 5% de su producción tiene algún tipo de defecto. ¿Qué me están pidiendo? Simular el proceso de fabricación de pañuelos para determinar el número de pañuelos defectuosos por empaque. Entonces, en este caso, los datos que tenemos, que son n es igual a 15, tenemos una probabilidad que dice que es ¿de qué? De que sea defectuoso, es la probabilidad de que sea defectuoso. Es del 5%, 0.05. O si queremos la probabilidad de que esté sano, de que no tenga defecto, sería 1 menos 0.05. Porque no hay más. ¿Tiene defecto o no tiene defecto? No hay más opciones. Y la suma de todas las probabilidades debe ser 1. Por eso 1 menos 0.05 de que no tenga defecto. O tenga el defecto. En este caso es de que tenga el defecto 0.05. Y en función de eso voy a poder generar mis variables aleatorias Bernoulli para mis generación de mis pañuelos desechables. Entonces vayamos solucionando. Entonces aquí, el proceso de fabricación tiene distribución binomial con n igual a 15 y p igual a 0.05, eso ya lo había notado anteriormente. Será simulado generando variables aleatorias que tengan una distribución Bernoulli con una probabilidad de 0.05. Entonces, 0 voy a llamarle, va a ser que es decir, x va a ser igual a 0 si el pañuelo está en buen estado y le pondré que esa variable Bernoulli es igual a 1 si el pañuelo es defectuoso. De esta manera estoy definiendo para que esté claro sus probabilidades. Entonces, probabilidad de que sea 0 es buen estado, va a ser 1 menos 0.05. De que la variable Bernoulli sea 1, pañuelo defectuoso, ¿cuál es? 0.05 sumados 1. Entonces aquí voy a obtener mi regla generadora, que sería esta. Por si acaso eso está en la parte de método de transformada inversa. Es decir, ¿qué es lo que se está realizando aquí? A ver, lo completaremos rápidamente esta parte. Necesitamos que los valores, ¿qué valores se me estaban indicando en este caso? Para x, que es una variable Bernoulli, ¿qué valores puede tener? Que sea 0, que sea 1. 0 o 1. Entonces, aquí voy a anotar que la probabilidad 0, ¿qué era? Si no recuerdan, aquí está, de que esté el pañuelo en buen estado. Y 1, pañuelo defectuoso. De esta manera lo estoy definiendo. 0 es pañuelo en buen estado. De que esté en buen estado, la probabilidad de que es igual a 1 menos 0.05. Es decir, la probabilidad de que sea 0 va a ser 0.95. Y 1 era de que esté en mal estado, es que tiene la característica. 1 es que tenga la característica. En este caso, la característica es que sea defectuoso. ¿Es defectuoso? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Habíamos indicado que es 0.05. Luego, por si acaso, anotamos aquí las probabilidades acumuladas, P mayúscula. El primero va a ser, en realidad no había nada, es también 0.95, porque nada más 0.95, 0.95. El siguiente va a ser 0.95 más 0.05. Entonces, este es
la más sencilla, la Bernoulli, ¿no? Acumulado 1. Entonces, es de aquí que va a salir que esta regla generadora. Entonces, de 0 a 0,95 va a ser 0. Y de 0,95 hasta 1 va a ser 1 el valor. Entonces, de esta manera estamos obteniendo esta regla generadora. Por si acaso, si todavía no la han revisado, la parte del método de transformada inversa. En este caso, para la distribución de Bernoulli. Entonces, es decir, que voy a generar números pseudo-aleatorios para generar la parte de los procesos de fabricación, en este caso de los pañuelos desechables. Para un pañuelo desechable, por ejemplo, genero un número pseudo-aleatorio, R sub i, que podría ser, digamos, 0.45. Entonces, con eso, ¿qué veo? ¿En qué intervalo está? ¿Entre 0 y 0.95 o entre 0.95 y 1? Este valor está entre 0 y 0.95. Entonces, ¿qué le corresponde? El valor de 0. ¿Y 0 qué es? Que es un pañuelo en buen estado. Es decir, no es defectuoso. Si fuera un valor, digamos, un R sub i 0.96, entonces le correspondería a este regla y su valor es 1, y 1 que indica que tiene la característica que indica que es defectuoso para un pañuelo. Entonces, cada paquete tiene 15 pañuelos, entonces debo generar 15 números pseudo-aleatorios y cada uno le va a corresponder 0 o 1. Y ahora lo que necesito es saber cuántos defectuosos tiene cada empaque, simplemente sumo los que tengan el valor de 1. Es lo que voy a hacer. Entonces voy aquí. Entonces, en este caso, mis números pseudo-aleatorios, que los puedo generar, en este caso, con una hoja de cálculo, con la calculadora, como ustedes deseen, son estos. Son 15. El primer número pseudo-aleatorio es 0.739. No era difícil recordar los valores. Era el primer intervalo de 0 a 0.95. Y sí, corresponde a ese intervalo y le correspondía un valor de... Bueno, sí, está bien, le correspondía el valor de 0. Entonces aquí anotaría 0. Para el siguiente va a ser 0.657, igual está entre 0 y 0.95, también 0. Aquí hay alguno mayor a 0.95, es más rápido. Este parecía, pero no es 0.90. Ninguno. Entonces, en este caso, toditos van a ser ceros. 0. Y para todos le va a corresponder 0. Entonces, en este caso, 0, ¿qué es? Que no hay defectos. Entonces, este es el primer empaque. Entonces, se tarda más con este método de convolución, pero en este caso, el primer empaque, que es el empaque 1, tiene 0 pañuelos defectuosos. Igual lo puedo programar y eso es rápido, ¿no? La computadora sí lo hace rápidamente. Pero en función de variables, cada una de estas de aquí son variables que siguen distribución Bernoulli. Y en función de esto, estoy generando una variable que sigue una distribución binomial. Entonces, en este caso, todo es hecho para simular el primer empaque. ¿Y cuántos defectos tiene? 0 pañuelos defectuosos. Para el segundo, lo mismo. Genero mis 15 números pseudo-aleatorios y en función de que si está entre 0.95 y 0 o si está entre 0.95 y 1, le corresponde el valor de 0 o de 1. A ver, veamos aquí hay algunos que están con el valor de 1, como este. ¿Qué valor había sido? 0.965. Sí, es mayor a 0.95 y es menor a 1 y le corresponde a ese caso el valor de 1. Por eso. El resto, digamos, este de aquí, le corresponde un valor de 0. ¿Por qué? Porque es menor a 0.95. Eso es de la regla generadora, por si acaso, que hemos anotado aquí atrás.
de esta regla generadora. De esta manera sabemos si le corresponde un 0 o si le corresponde un valor de 1. Y esto estoy obteniendo de esta manera. Entonces volveremos. Entonces este empaque 2 tiene, simplemente el 1 está indicando que tiene la característica, es el defecto, sumo cuántos tienen, 1, 2, 3. Hay 3 pañuelos defectuosos en el segundo empaque. Para el tercer empaque, lo mismo. Entonces es lo que estoy haciendo. Eso lo puedes, si lo hacen manualmente, va a tardar más. O a ver, veamos cómo harían con una hoja de cálculo en este caso. Pasemos a nuestra hoja de cálculo. Vamos a trabajar con esta hoja de cálculo. A ver, una nueva pestaña. En realidad estos datos los borraré. ¿Qué necesito? 15 números. O hagamos con 5 para, igual va a ser para 15 lo mismo, ¿no? En este caso, ¿qué necesito? Los números pseudolatorios. Pues esto voy a generar la cantidad que necesite. Aquí entra bien hasta 10. Hasta 10 entra bien. Luego, ¿qué debo colocarle? Un valor, 0 o 1. Y puedo utilizar aquí una función que diga si este número pseudolatorio es menor a 0.95, menor o igual le pondremos aquí, menor o igual a 0.95, entonces le corresponde el valor de 1. Bueno, le corresponde el valor de 0, caso contrario 1. Y es algo para cada uno de estos elementos. Entonces aquí estiro la fórmula y al final en este caso tendría que ser la suma. Aquí estoy trabajando con 10, era con 15 no me va a entrar aquí en la pantalla todo en 1. Pero es lo mismo, ¿no? Hago la suma de estos valores y el primer empaque puede tener, son empaques de 10 en este caso. 0, a ver, cambiaremos algo. Ahora hay un defecto, cambiaré de nuevo algo, 0, cambiaré algo, también otro empaque 0, sí, es baja la probabilidad de que tenga defecto, ¿no? A ver, en 10 no hay mucho. Entonces, de esa manera podría utilizar la hoja de cálculo. Estructurándolo de mejor manera. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? No debe haber consultas. Entonces, continuemos. Al momento de ejecutar el if en Excel es igual, como si es igual la forma de utilizarlo. Si es así, si no recuerdo mal, creo que era de la misma manera. En este caso depende si está en español o en inglés tu Excel. Si está en español, en vez de colocar if, le colocas justamente sí. Entonces, sí, paréntesis y la condición. Y creo que es con punto y coma en Excel la separación, pero en la ayuda te va a indicar. Si no, puedes utilizar el constructor de expresiones, ¿no? Ver la forma de utilizar el constructor de funciones es la misma manera, tanto aquí en Calc o en Excel. Por ejemplo, si quisiera utilizar, en esta parte está la F, ampliaremos antes esto. Bien. Entonces, aquí está una F, igual lo tienen en Excel, y buscan si está en español, sí, seguramente indica, o en inglés va a estar if. Por ahí debe estar, en orden alfabético. Y está if. Ahí indica para qué sirve, que dice, especifica una prueba lógica que puede ser optimizada. Ponemos siguiente, y ahí me muestra los parámetros. La condición, en este caso le pondré, a ver, 4 mayor a 3. Si es así, que salga, que alguna suma, puede ser cualquier condición, ¿no? Entonces en este caso que sea 0. Y caso contrario, no, si es verdadero le pondré 1, caso contrario le pondré un 0.
Y aquí abajo pueden ver qué es como debería haber escrito directamente. Nombre de la función, paréntesis, la condición y aquí separados por comas. Si tendría que ser separados por punto y coma, igual seguramente su Excel le va a mostrar puntos y comas ahí. Se lo va a construir automáticamente. Eso lo puede probar. Ahorita sí no te podría asegurar si son puntos y comas. Lo tendrían que probar en Excel. Ahorita no tengo Excel aquí yo. Entonces ya hemos visto la parte de método de convolución. Ahora aquí vamos a hacer o poner algunos ejercicios. Este es un ejercicio del método de transformada inversa. Este es un ejercicio de método de transformada inversa. ¿Qué me está pidiendo? En este caso no es una distribución binomial, exponencial, normal, Bernoulli, no ninguna. En este caso yo he encontrado que esta función representa las variables aleatorias las cuales yo estoy queriendo simular. Entonces ya sé que con mis datos se ajustan a esta distribución y lo que queremos hacer es generar variables aleatorias con función de densidad f de x, que es esta. En este caso mi función de densidad es esto, que es 3 cuartos x al cuadrado para x entre menos 1 y 1 y 0 en otro caso. Esta es la función de densidad que yo he encontrado para alguna variable aleatoria con la cual yo voy a trabajar. Ahora entonces vamos a generar variables aleatorias utilizando el método de transformada inversa. Para esto, ¿qué es lo primero que debo hacer? Que era obtener que f mayúscula de x. Para eso, debo integrar seguramente esta función de densidad, 3 cuartos x al cuadrado, ¿desde qué valor? Desde menos 1, hasta un valor x o t o el nombre que ustedes quieran. Integramos, despejamos los límites y vamos a tener el f mayúscula de x. Vayamos haciendo eso. Entonces, desde menos 1 hasta un valor x de 3 cuartos x al cuadrado respecto de x. Entonces vamos colocando. Entonces aquí son integrales bastante sencillas. Entonces sabemos que la integral de x elevado a n aquí es. Entonces aquí vamos a tener x al n más 1. Sería 2 más 1, 3. Es dividido entre el n más 1, que es 3. 3 cuartos es constante, ¿no? Por eso está saliéndose de la integral. 3 cuartos se queda. Los límites son de menos 1 a x. Despejamos los límites y va a ser x al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Y haciendo operaciones se queda x al cubo más 1. Porque menos por menos era más, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra función generada o nuestra función acumulada, f mayúscula de x. En este caso, esto utilizaría para determinar si mis variables aleatorias se ajustan a esta función de densidad. Esto habíamos hecho en la anterior clase, el anterior jueves. Habíamos obtenido el f mayúscula de x para una distribución exponencial y hemos determinado si se ajustan a esa distribución exponencial. Igual, para una distribución normal con el método de Kolmogorov, igual lo puedo hacer. Ahora, una vez que tengo eso, debo que igualarlo a RI, esta función acumulada, es decir, todo esto de aquí. Lo igualo a RI, ¿y qué debo hacer de aquí? Debo despejar la X, debo despejar este X. Entonces, despejaremos la X. ¿Para qué despejo la X? Para obtener la función generadora. Es decir, la función que me permita generar variables aleatorias que sigan esta distribución con la cual he colocado al inicio. Entonces, este proceso se hace para variables aleatorias continuas. Para la discreta, hace ratito hemos generado con un método de transformada inversa utilizando ¿qué? Su regla generadora. Pero para continua necesito la función generadora. Es lo que estoy haciendo. Aquí despejamos x, no es tan necesario indicar, ¿no? Que este 4 pasa a multiplicar y todo eso. Ustedes saben despejar. Estamos despejando x. Entonces vamos despejando. Y en este caso, el generador, ¿qué es?
x es igual a la raíz cúbica de 4RI menos 1. ¿Para qué? Para el RI entre 0 y 1. Entonces, esta va a ser mi regla generadora. Entonces, con esto voy a generar las variables aleatorias que sigan esa función de densidad. Entonces, que me pedían generar variables aleatorias que sigan esa función de densidad. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente generar un número aleatorio para una variable aleatoria que siga esa distribución. Y reemplazar aquí. Entonces, genero variables o números aleatorios. En este caso, vamos a trabajar igual con 5, como hace rato. Tenemos 0.747. Este valor lo puedo haber obtenido con la hoja de cálculo, con la calculadora, con cualquier generador congruencial. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy reemplazando 0.747. Estoy reemplazando aquí. Es raíz cúbica de 4 por RI menos 1. Entonces aquí se está haciendo eso. No lo podemos anotar. Este valor de aquí estoy obteniendo de la siguiente manera. No se note ese color. Vamos a obtener, esto es igual a la raíz cúbica de ¿qué? De 4 por RI, decía, ¿no? Por RI que es 0.747. 0.747, ¿qué más será? Y más 1 creo que era, ¿no? Si no, vamos a volver a borrar más 1. A ver, volveré atrás. No, menos 1 era, no era más 1. Esto no siempre va a ser la misma, ¿no? Varía cada vez, dependiendo con qué función de densidad haya trabajado. Entonces aquí 0,4 menos 1. En este caso, 4 por 0.747 menos 1. Y esto es la raíz cúbica. La raíz cúbica. Raíz cúbica de este valor. Y esto es igual a ¿qué? A 1.26. Lo pueden probar. Igual a 1.20. De esta manera se está obteniendo para cada uno. Para el otro lo mismo. Raíz cúbica de 4 por 0.687 menos 1, 1.20. Luego 0.60, 1.13 y 1.10. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Este es el siguiente ejercicio que hice. Generar variables aleatorias con función de densidad mediante los números aleatorios. Ya me están dando los números pseudo-aleatorios, que son 3, 5, son 5 números pseudo-aleatorios, y me dice que utilice el método de transformada inversa. Entonces debo generar variables aleatorias que sigan esta función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad? La que está aquí abajo, es esta de aquí abajo. Esta es la función de densidad. En este caso va a tomar el valor, va a ser 1/4 si x está entre 0 y 1, y va a ser 3/4 si x está entre 1 y 2. De acuerdo a eso, debo generar 5 variables aleatorias que sigan esta función de densidad. Ahora, si estos ya lo tendrían que poder resolver, ya que no tenían consultas hasta hace un momento. Aquí, ¿qué debo hacer? Igual que hace rato, debo obtener f mayúscula de x. Para eso debo integrar seguramente la integral de 1/4. Eso va a ser bastante fácil. ¿Desde cuánto? El límite inferior va a ser siempre, veo este valor de aquí. Es desde 0 hasta x. Y para el otro, igual voy a tener que integrarlo a lo que obtenga aquí, más la integral de 3/4 desde 1 hasta x y despejar los límites para obtener que la función acumulada de esta función de densidad. Y luego, una vez que tengo el f mayúscula de x, seguramente voy a tener dos reglas generadoras para dos intervalos diferentes.
los cuales las he obtenido igualando a RI y despejando X. Los pasos los mismos, no tiene por qué variar. A ver, veamos eso. En este caso, la función, lo que se les indicó, la primera parte era integrar un cuarto desde 0 hasta X diferencial. En este caso le puse t para que nos confundamos X y X, pero eso no afecta. Entonces, un cuarto es constante, integral de diferencial de t es t, los límites son de 0 a x, despejamos los límites y va a ser un cuarto de x menos 0. X menos 0 va a ser x, por eso queda x, un cuarto x. Esa es la primera parte de la función acumulada. Pero esa función de densidad no solo era un cuarto para valores que están entre 0 y 1, sino teníamos otro valor, creo que era 3 cuartos. Esto lo vamos a obtener. Y en este caso, ¿qué estamos haciendo con esta función acumulada? La función acumulada es esta, un cuarto de x. Estamos igualando a RI como hace rato. ¿Y de ahí qué debo hacer? Despejar a x. Eso es fácil ya para nosotros. X es igual a ¿qué? Esto pasa a multiplicar a 4RI. Entonces, en este caso, la función generadora, la primera función generadora, es x igual a 4RI. ¿Para qué? Para el RI cuando está entre 0 y ¿cuánto? En este caso, siempre va a ser hasta un cuarto en esta función de densidad, ya sea que su valor mínimo en este caso era 0, o cuando reemplace el 1 en la función de densidad, o volveremos atrás mejor para aquí. Ya sea cualquier valor entre 0 y 1, siempre va a ser en este caso un cuarto. Entonces, por eso el RI desde 0 hasta un cuarto. Luego ya, si varía los valores, si son valores en función de x, ya es diferente, no tengo que obtener este valor de aquí. Luego, el valor máximo de x era en el primer intervalo de 0 a 1. Cuando x es 1, igual era un cuarto su valor. A ver, si no, volveremos aquí atrás. Es decir, tengo que reemplazar el valor mayor en la función que si estuviera respecto a x, pero como no está, ya sea 0, 1 o un valor 0.5, 0.6, 0.99999, igual es un cuarto. Por eso, un cuarto más la integral de 3 cuartos desde 1 hasta x, respecto de t le pondremos. Es lo que voy a colocar. Pues si esto estuviera en función de x, digamos, aquí un cuarto de x. Aunque si fuera un cuarto de x, igual sería un cuarto, porque al final voy a reemplazar. ¿Qué reemplazo para obtener desde dónde va a ser? Este valor 1. Reemplazo aquí, en vez de x1, 1 por un cuarto sigue siendo un cuarto. Tal vez x al cuadrado o x medios, no sé, puede ir variando. Eso ya va a ir variando de ejercicio a ejercicio. Ahora, pero en este caso, es un cuarto. Entonces, es un cuarto más la integral desde 1 hasta x, como se les indicó, de 3 cuartos diferencial de t. Es igual, integral de diferencial de t es t, despejamos los límites, bla, bla. Igualamos a qué? A RI, y de eso tengo que despejar x. Entonces debo despejar esta x de aquí. Entonces una vez que despejo x, el valor que tengo en este caso es la segunda regla generadora, es esta. Entonces va a ser 2 tercios más 4 tercios por RI, si el RI está entre un cuarto y 1. Entonces ya estoy tomando todos los números soberatorios, desde 0 hasta 1. Entonces ya tengo mi regla generadora. Entonces con esto voy a poder generar que mis números pseudoaleatorios, o mis variables aleatorias que sigan esa función de densidad. Entonces simplemente va a ser, a ver, veamos qué números nos han dado al inicio en el enunciado. El primer valor, por ejemplo, es 0.747. 0.747. Lo anotaré aquí.
0.747. Reduciremos el tamaño. En este caso este es el R sub I. Los números aleatorios con los cuales estoy trabajando. Son los R sub I. Y en función de eso debo obtener el valor que le corresponde. Solo hay dos opciones. Uno es que si mi valor está entre 0 y que se llama y un cuarto en decimal, ¿cuánto sería? 1 entre 4 es 0.25. Entonces, si está entre 0 y 0.25, le corresponde utilizar la primera función generadora. Si no, esta otra que he obtenido. Y no está entre 0 y 0.25, sino está entre 0.25 y 1. ¿Qué es esto? Un cuarto es 0.25. El R sub I, en este caso, 0.747. ¿Es mayor a 0.25? Sí. ¿Y es menor a 1? Sí. Entonces utilizo esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a reemplazar en esta parte. 0.747 por 4 tercios más 2 tercios. Y el resultado lo coloco aquí. A ver, lo haré en la hoja de cálculo para ver cuánto es. Igual. Entonces esto había sido 1.66. Esto es el valor de mi variable aleatoria con la cual estoy trabajando. La variable aleatoria. A ver, creo que alguien tenía alguna consulta o algún comentario. Vamos a revisar. Obtuvieron el mismo valor, igual 1.66. Entonces, de esta manera tengo que generar para cada uno. Entonces, 5 variables aleatorias vamos a obtener aquí. Eso ya lo pueden calcular. Pero ahora aquí tengo dos reglas generadoras. Una es, por si acaso, esta que está aquí. Esta es la primera regla generadora. Y la otra que he encontrado aquí atrás, que es esta. La otra regla generadora, que simplemente es multiplicar 4 por R sub I. Cuando el valor del R sub I es menor a un cuarto, es decir, menor o igual a 0.25 y mayor o igual a 0. Si es así, utilizo esta regla generadora. Caso contrario, utilizo esta otra regla generadora, como en el caso de aquí, porque 0.747 es mayor a 0.25. Entonces, hasta aquí consultas.